No es rea. Se va a aplicar, ella no es una rea. Entonces, cuando dice cuando favorezca al reo. Exacto. O sea, la ley se va a aplicar si estamos hablando en materia penal. Ajá. Vaya, y en materia penal la Constitución. No. Entonces, No, licenciada. No, ¿verdad? Y ella no es No, y reo. como no la favorece, entonces no podría aplicarse, porque solo si favorece el reo quiere decir que, por ejemplo, si la ley dice ahorita que van a ser 7 años de cárcel y antiguamente eran 5, se va a tomar el que más le favorezca al reo, licenciada. excelente. Ahí estamos, Jaime. Muy bien. Entonces, sí le aplica, sí le aplicaría esto ahí. Ella no tiene prohibición, ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta que ella no tiene prohibición porque su papá fue antes de que saliera en vigencia la Constitución. Licenciada, Sí, disculpe, entonces, si entiendo correctamente, ella no tiene prohibición por el hecho de que el artículo en mención no estaba vigente cuando pues su papá fue presidente. exacto, porque el papá de él, Fred Redmond, fue presidente en 1982 y 83. Entonces ella sí puede postularse. Exactamente, por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo que sí, porque no tenía prohibición. Ya, o sea, es porque esta ley es irretroactiva, ¿no? las leyes son irretroactivas. ¿Ya? Lita, pero podríamos decir, va, si nuestra Constitución, él fue gobernante en 1982-1983, pero nuestra Constitución es la máxima ley y esa tiene plasmado ese artículo de consanguinidad. Pero ¿cuándo salió en vigencia la Constitución? Sí, en el 85. Y entonces En el ella 85. dio retroactividad de la ley. Aquí lo que querían, era aplicar esto, pero a ella no. Si ustedes analizan como abogados, si tienen una mente como abogados ahorita y analizan bien, ella no tenía por qué aplicarse la retroactividad de la ley, porque no estamos hablando de materia penal. Y aparte que ella tampoco Y es fue correcto, la que Linda, cometió porque solo en materia penal, siempre y cuando favorezca al reo, se puede, sí tiene razón. Gracias. Entonces se Perdón, podría Jaime, decir, dime. licenciada, que fue ilegal el hecho de que la hayan sacado, por así decirlo, de las elecciones anteriores. Exactamente, ¿Podría ella de alguna manera... Por eso, si te das cuenta, ya se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Licenciada, perdone, fíjese que no logré escuchar muy bien el artículo que usted le acaba de leer, el artículo 7, ¿de qué ley, perdone? De la ley del organismo judicial. Ah, perfecto, gracias. O sea, si analizamos realmente desapasionadamente, sin ver el color del partido, sin ver si yo estoy apoyando a X partido o no, mi rival o no, viéndolo de forma materia legal, como abogados, futuros abogados que ustedes van a ser, si analizamos bien, el expresidente fue en 1982-83, cuando no había entrado en vigencia la Constitución. Imagínense, fue 3 años antes. Entonces no se le podría haber aplicado a ella esto. Dixon, dime. Así como dice usted, así objetivamente en legalidad, ¿verdad? Sin favoritismos a la persona o ideas, ¿verdad? Viendo la ley nada más. Y era lo que a mí me confundía, era esto mismo, ¿verdad? Que era en materia penal y por la palabra reo. Entonces, ahorita con lo que usted nos está explicando, quiere decir de que esta ley se hizo como para tapar a las personas que van, pero ella, obviamente, por ser después, ¿verdad? Una condicionante que fue después de que pasó el tiempo presidencial de Rios Montt, entonces no le aplicaría a ella, por el hecho de que
es como que una condicionante el que haga esto, pero esto vendría a ser de 1985 en adelante. En adelante, exacto. Ya, Exacto. entendido. Dime, Shirley. Muy bien. Solo para complementar, que de todas maneras, aunque fuese materia penal como tal, también no se le podría aplicar a ella, porque realmente ella pues no cometió como tal el delito, ¿verdad? Nada grave, ¿verdad? O sea, grave, pero ella no hizo nada como individuo, y en materia penal se debe hacer ya sea testigo o al que está haciendo la acción, ¿verdad? En este caso, pues ella no aplicaría en ese ámbito. Además, si fuese de manera penal, como no le favorece, pues ahí no tiene nada que ver, literalmente ahí nada que ver. Se hizo de una forma, en pocas palabras, ilegal, porque la Constitución en ese entonces, desde que se puso, es como decirlo en palabras coloquial, borrón y cuenta nueva, lo que pasó antes ya no tiene nada que ver con lo que va a pasar de la Constitución en adelante. O sea, sí es la misma Carta Magna, pero no tiene nada que ver con lo que pasó antes, porque no, ya no, por eso es que se renovó, porque lo de anterior, pues se le podría decir, ya no era válido. No tiene vigencia. Uh-huh. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahora sí queda claro, ¿verdad? ¿Por qué la Corte Interamericana le dijo a Suri Ríos? Sí, porque fue antes, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, miren, cuando estábamos viendo, así es, ¿verdad? Sí, muy bien, Sheila, ajá, sí le violentaron su derecho constitucional de participar a ella, ¿verdad? Pero por eso hay un ente internacional, ¿verdad?, en materia de derechos humanos, que muchas veces le corrige la plana acá a Guatemala o a los países que han ratificado convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Me están preguntando que qué pasa con con Arzú, ¿verdad? Creo que esta vez ya no lo dejaron participar. Si ustedes se dan cuenta, él fue hijo de Arzú. Arzú sí fue presidente y ya entraba dentro de este artículo 186, ¿verdad? Él no sé yo no sé si es realmente por qué en las elecciones pasadas sí lo dejaron participar. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque él sí entra dentro de estas prohibiciones por ser hijo de Arzú, que fue presidente constitucional. Pero, como les digo, ¿verdad?, esos ya son criterios de los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral, el criterio que manejan para decir sí o para decir no, ¿verdad? Pero el punto que yo quería era que analizaran esto de Suri Ríos, ¿verdad? Porque había una confusión ahí de que como él fue caudillo, de que porque él fue presidente a través de un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, y que los cuartos grados de consanguinidad, entonces, para que vieran por qué directamente ella sí podía participar. Ahora, continuemos. Miren, pues, ¿se acuerdan que estábamos viendo también, o vimos, las infracciones o las responsabilidades que cometían algunos funcionarios, ¿verdad?, cuando infringían la ley? Y también, fíjense que en nuestro Código Penal, ustedes creo que ya los delitos lo van a entrar a ver ya en el segundo penal 2 o penal 3. Pero yo me voy a adelantar porque tiene que ver con delitos de la Constitución y delitos en la administración pública. Y como lo que nosotros estamos viendo ya es lo de los organismos, ¿verdad? Toda esa parte orgánica del Estado. Quiero que miremos a partir del título 12 del Código Penal y nos hablan de los delitos contra el orden institucional. El capítulo 1 nos habla de los delitos contra la Constitución.
Artículo 381, violación a la Constitución. Fíjense que este artículo 385 no precisamente lo tiene que cometer, por ejemplo, un funcionario o empleado público, ¿verdad? Sino que lo podrían cometer también los particulares, o sea, nosotros, ¿verdad? Pero miremos que aquí nos dice, será sancionado con prisión de 3 a 10 años y nos da 4 incisos, ¿verdad? Uno de ellos, el primero dice, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, a sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. ¿Se acuerdan cuál fue el procedimiento de la reforma a la Constitución que vimos? ¿Ah? Y que nos decía, por ejemplo, el artículo 277 nos habla de quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Estaba el presidente junto con el Consejo de Ministros, estaban los diputados, estaba la Corte de Constitucionalidad y con más de 5,000 ciudadanos inscritos en el registro de ciudadanos. Por ejemplo, entraría, por ejemplo, en este numeral 1 del artículo 381, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que ellos vengan y que tengan esa iniciativa y manden la iniciativa al Congreso de la República. Porque ellos no tienen esa competencia, porque la Constitución no les ha dado a ellos esa competencia, ¿verdad? El numeral 2 dice, quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Es decir, que si alguno de los presidentes o todos los que conforman, por ejemplo, cada uno de los organismos del Estado quieren alterar el orden constitucional sin tener autorizado alterar sus facultades que la propia Constitución les está otorgando, también cometen este delito. El numeral 3 dice, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los 2 incisos anteriores tiendan a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Y el 4, quien ejecutare la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución otorga, ¿verdad? Estos son entonces todos los incisos que regula el artículo 381. Cualquier persona que cometa alguna de estas delitos o estas violaciones a la Constitución será sancionado, dice, con prisión de 3 a 10 años. El artículo 382 nos habla de la propaganda reeleccionaria. Nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 187, nos habla también de la prohibición a la reelección. Entonces, a la par del artículo 187 de la Constitución, colóquenle ver artículo 382 del Código Penal, porque estos tienen relación. Y dice, quien hiciere propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la presidencia de la República o cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad
o a aumentar el término fijado en la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 2,000 quetzales. Entonces, también el Código Penal regula estos delitos cometidos contra la Constitución. Y este capítulo 1 solo tiene 2 artículos, el artículo 381 y el artículo 382. Miremos ahora el capítulo 4. El artículo, dije 381 y 382 del Código Penal. El capítulo 4 nos habla de los delitos contra el orden público. Eso no los vamos a ver todos, nosotros los vamos a mencionar. Miren, pongan atención a todos los artículos que yo les voy mencionando y todo lo que yo voy mencionando en clase. ¿Sí? Hay cosas que ustedes no van a encontrar en los folletos que yo les voy a mandar porque yo se los estoy dando en clase. Y esto me va a servir para ver quién entra y quién no entra a clases. Y como mencioné, no es posible que los que no entran a clases, como la vez pasada que mencioné a varios, que tienen 30 y que no entran a clases, tengan la misma nota de los que sí entran a clases y que sí colaboran conmigo. Entonces, por favor, pongan atención a todo lo que yo les voy mencionando. Licenciada, disculpe, solo una pregunta. No escuché muy bien porque se me trabó. ¿Dijo 287 o 387? ¿De cuál? Del Código Penal. Del capítulo 2, tal vez, licenciado. 381 y 382. Ya, ok, perdón, que no escuché muy bien. Y de la Constitución les mencioné el artículo 187. Ahora el capítulo 4 de los delitos contra el orden público. Aquí entra el artículo 391 que habla del terrorismo. El artículo 392, intimidación pública. Artículo 393, intimidación pública agravada. El artículo 394, instigación a delinquir. Artículo 395, apología del delito. 397, reuniones y manifestaciones ilícitas. El artículo 396 no se las coloqué porque este fue derogado. Entonces no lo vamos a encontrar acá en el Código Penal, ¿verdad? Y nos hablaba de las asociaciones ilícitas, ¿verdad? Ese fue derogado por el artículo 111 del decreto 21-2006 del Congreso de la República, publicado en el Diario Oficial el 10 de agosto del 2006. El artículo 397, que nos habla de las reuniones y manifestaciones ilícitas, ese tiene relación con el artículo 33 de la Constitución, que nos habla del derecho de reunión y manifestación. Ahora, también de nuestro Código Penal,
El título 13 nos habla de los delitos contra la administración pública. El capítulo 1 de este título nos habla de los delitos contra la administración pública cometidos por particulares. Y como les mencioné, como ahorita estamos viendo la parte que es del Ejecutivo, que el Ejecutivo es la administración pública, miramos que el artículo 408 nos habla de los atentados. Comete atentado, dice. 1. Quienes sin alzarse públicamente emplean violencia para alguno de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. Este delito de rebelión o sedición lo encontramos en el artículo 387. El número 2 dice, quienes cometan a funcionario, a la autoridad o sus agentes o emplearen violencia contra ellos cuando se hallaren en el ejercicio de sus funciones o cargos o con ocasión o con motivo de ellos, los responsables de atentado serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. En el numeral 2, ¿se acuerdan aquel incidente que pasó con la ex vicepresidenta Roxana Valdés? Tiene un teatro, en el Teatro Nacional, creo que fue. Que le echaron harina, licenciada. Exacto. Exacto, ¿verdad? Lo que conocemos como el harinazo, ¿verdad? Ahí cometieron este delito de atentado estos 3 muchachos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atentaron contra un funcionario. Por eso es que ellos fueron sancionados, ¿verdad? Con prisión por haber cometido este delito. Si se dan cuenta, nosotros, por muy enojados que estemos con los funcionarios, fíjense, por muy enojados que estemos con la forma en que actúan, con la forma en que ellos están dirigiendo el país, no podemos cometer nada en contra de ellos, porque si no, es considerado un atentado, ¿verdad? Ellos, aunque nosotros no querramos, igual, ¿verdad? Así de Darío, ¿verdad? Aunque igual si nosotros cometemos contra un policía, ¿verdad? Contra un PNC, igual, porque ellos, aunque no querramos, son empleados públicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros cometemos alguna arbitrariedad, algo en contra de, pues, de ellos, cometemos el delito de atentado. Entonces, es muy importante que mejor nos abstengamos de cometer algo en contra de estos funcionarios, aunque los miremos en la calle, aunque los miremos en donde los miremos, ¿sí? Para no cometer este delito de atentado. El otro artículo es el 409 que nos habla de la resistencia. Quien se opusiera a la ejecución de un acto legal de funcionario o de autoridad o sus agentes mediante violencia será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Por ejemplo, cuando hay una orden de desalojo, digamos, ¿verdad? Y hay una orden de juez girada, ya está firme, van los del Ministerio Público, van los de la PNC a cumplir una orden de desalojo. Vienen estas personas y empiezan a agredirlos, van a cometer este delito de resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una orden que se tenía que cumplir por parte tanto de estas personas que van a ser desalojadas
como de los agentes de la PNC y el personal del Ministerio Público. Entonces, ahí se comete este delito de resistencia, cuando las personas no quieren cumplir una orden de juez. Y entonces, en lugar de salir en forma pacífica, ya empiezan a agredir a los agentes. Entonces, ahí ya van a cometer hasta 2 delitos. Delito de atentado y delito de resistencia. 410, agravaciones específicas. Dice, las señaladas en los 2 artículos anteriores o que anteceden se aumentarán en una tercera parte cuando en los respectivos casos concurra alguna de las circunstancias siguientes. Si el hecho fue cometido a mano armada. 2, si el hecho fue cometido por 3 o más personas. 3, si el autor del hecho fuere funcionario, autoridad o agente de la misma. 4, si por consecuencia de la acción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los agresores. 5, si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o agente de ella. Y el artículo 411, 412 están declarados inconstitucionales. O sea, esos ya no están en vigencia, igual que el 413 y el 414 bis. Pero el artículo 414 nos habla de la desobediencia. Este sí está vigente y nos dice, quien desobedeciere arbitrariamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con una multa de 5,000 a 50,000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, esta desobediencia es si a mí me dio una orden un funcionario, pero es una orden legal, ¿verdad? No es una orden ilegal, sino es una orden legal. Una sentencia, por ejemplo, yo no la quiero catar y no la acato en el plazo que me está estableciendo la misma, yo voy a cometer este delito de desobediencia. Entonces me van a sancionar. Gracias a Dios no es una pena de prisión, sino solo es una multa, pero si se dan cuenta es bastante grande, de 5,000 a 50,000 quetzales. De eso va a depender de qué orden era, así es como me van a dar a mí la multa, ¿verdad? El artículo 415 nos habla del desorden público. Dime, Judith. Licenciada, disculpe una pregunta. Del artículo 408 que dice usted del atentado, como ahí dice, ¿verdad? Violencia contra ellos, también incluye, por decirle, si está un funcionario público en algún lugar, también incluye algo verbal, algo así que lo traten mal o algo así. También. Todo lo que sea en contra de un funcionario es considerado como un atentado. Porque ellos se pueden sentir intimidados, acosados, con miedo, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, licenciada. Dime, Dixon. Lo que hablaba la compañera, así como cuando le gritaron a Morales de que si no se había robado ni un centavo, así encarado, que hasta publicaron video y toda la cosa, ¿podía entrar ahí también como delito? Sí, así es, y Máximo que era el presidente en ese momento. Y entonces, bueno, sí, ¿verdad? Sí, porque ella es una acción directa, digamos. Ajá, exacto. Pero, y podría hasta considerarse como difamación, ¿verdad? Porque a nosotros, digamos, realmente no nos constaba de que se haya robado ese dinero. No, habían sospechas, pero no pruebas, ¿verdad? Exacto, ajá.
calumnia y difamación. ¿Cómo se Podría ser. podría encarar, digamos, actuando con Es que libertad nosotros no podemos encarar a un funcionario, porque nosotros no tenemos esa potestad. solo en manifestación? Solo haciendo una manifestación, sí, pero una manifestación pacífica. Ya. Licenciada, y ahí no incluye lo del artículo 35 que dice de la libertad de emisión de pensamiento. Ah, es que aparte es la emisión de libertad de pensamiento, pero este artículo no quiere decir que usted vaya a venir y vaya a ir a insultar como a las, con un vocabulario inapropiado, pues. O sea, usted va a ir a manifestar y va a decir que salga, que, por ejemplo, corrupto, pero no quiere decir que usted va a ir a decir y de una vez va a decir, mire, usted es un ladrón, usted, porque no nos consta, ¿ya? Licenciada, Bien, buenas Jocelyn, noches. solo permítame alto. Jocelyn. No sé si me escucha, licenciada, disculpe. Sí, Hamilton, solo deme un momentito porque Jocelyn había levantado antes la mano. Fíjese que yo no le escucho. Sí me escucha, licenciada. Sí, Una pregunta. Hamilton, sí lo escucho. ¿Cuál Solo deme es un momentito. cuál es la forma para categorizar, digamos, por ejemplo, a un funcionario público y diferenciarlo, por ejemplo, de un trabajador del Estado? ¿Cuál es la forma de categorización? Porque, por ejemplo, eso nos puede, a algunos, ¿verdad?, tal vez confundir un poquito. No sé si usted nos puede, por ejemplo, apoyar en ese sentido. Funcionario es una persona que tiene una categoría más elevada. Por ejemplo, un funcionario es el presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros, todos los que tengan un rango superior. Y los empleados públicos son los que son un rango inferior, ¿verdad? Los que, por decirles algo, son los que hacen el trabajo. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Sí, es que viera que a mí me surgía la duda, porque viera que yo tengo un amigo, ¿verdad, licenciada? Que es casi que la mano derecha del ministro actual de Cultura y Deportes, fíjese. Pero yo no sabía si él trabaja, ¿verdad? Casi con él, pero según lo que estamos platicando, ya entra más en la categoría de trabajador del Estado, aunque su relación, digamos, sea con el ministro, ¿verdad? Que él sí es un funcionario público, ¿verdad? Exacto. Ajá, ahí estamos. Ahora sí, Jocelyn, dime. Gracias, licenciada. Disculpe. Mi duda es referente al artículo 114. En caso se negase la persona. Jocelyn, 114 ¿de dónde? Del Código Penal. Código Penal. Ajá, dime. Que habla sobre la desobediencia. Si Ajá. en dado caso la persona que fuese, que cometiera este delito, no se niega a pagar la multa, o sea, la sanción de 5,000 a 50,000 quetzales, ¿qué procedería en ese caso? El 114 me dijiste del Código Penal. Ajá, que habla de la desobediencia. No, licenciada, es el 414. 414. Perdón. Sí, yo decía, aquí no está. Me cambiaron mi Código Penal. Sí, disculpe, licenciada. Espérame, vamos a ir al 414. Al que estábamos viendo, ¿verdad? El delito de desobediencia. Sí, disculpe. Repíteme la pregunta, por favor, que no... Mi duda es si en caso de la persona que fuera, que incurriera en desobediencia, al momento de esta persona negarse a hacer el pago de la sanción impuesta, ¿qué procedería con ella? Ahí ya le girarían en prisión. O sea, o cancela la sanción o le dictan porque está desobedeciendo una orden. Ajá. Oh, entiendo, licenciada, gracias. Bueno. ¿Shirley?
Y solo también quería complementar cuando a veces queremos encarar a una persona, tenemos que también tomar en cuenta que también pueden tomar los medios digitales también como, porque ya son penados, ¿verdad? Son un delito. También el que vengamos y hagamos una publicación, por eso es que cuando tenemos en las redes sociales, Eso, mire. cuando nosotros ingresamos, siempre hay un acepta términos y condiciones. Media vez sea para perjudicar a otra persona, sabemos que también estamos cometiendo un delito, no solo porque sea tras una pantalla, no significa que no sea delito, también es un delito y la única manera de poner y exponer a una persona, si tenemos todas las pruebas que decimos, la única manera es por medio de una denuncia y con las pruebas correspondientes. Solo eso. Así es. Qué bueno que tocaste ese tema, Shirley. Sí, usted, eso es un consejo que les doy también. Si van a publicar algo, tengan los elementos suficientes o medios de prueba suficientes para sustentar lo que vayan a publicar. Ustedes no, eso que hablan de la libertad de emisión de pensamiento no quiere decir que ustedes vayan a cometer el delito de difamación, calumnia contra otra persona. Es muy delicado lo que exactamente lo que es el ciberdelito, ¿verdad? Es muy delicado, por ejemplo, también cuando vayan a publicar alguna foto de X persona, solo porque ustedes están enojados de que les hizo algo, pero si ustedes no tienen los medios de prueba suficientes, mejor no los hagan. Fíjense que a veces uno, bueno, yo miro pues, en las redes sociales que ponen publicación y ponen la foto de una mujer y dicen roban maridos y aquí, que allá. Eso también es delito. Por favor, eso también es delito. No pueden estar ustedes y menos publicar una foto y en una gran manta, ¿verdad? Porque eso también les pueden venir a poner una denuncia por calumnia, difamación y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, por favor, sí, antes de publicar o hablar de una persona, mejor tengan realmente elementos suficientes y pruebas de que esa persona hizo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Dime, Andri. Buenas tardes, Lick. Solo una consulta. En este caso también aplica para los restaurantes. Por ejemplo, tengo un amigo que le llegó una hamburguesa con la carne mordida. Entonces él lo hizo público. Bueno, ahí no entraría tanto porque si él realmente le consta y le pasó a él y si tienen los pruebas suficientes, lo podría hacer. Pero también tendría que ir a poner la denuncia respectiva, ¿verdad? A donde compete esto, que sería más que todo a la DIACO, ¿verdad? Pero sí, ahí sí. Gracias, Lick. Bueno, dime, Elizabeth. Buenas noches, licenciada. En sí, en mi opinión, creo que... Ardón, creo, o Arenas. Ok. Ay, gracias, licenciada. Después va la otra Elizabeth. ¿Cómo es la otra compañera Elizabeth? Licenciada, sí, casualmente le iba a hacer esa pregunta, porque fíjese que yo conocí a un compañero de trabajo que él vino y hizo bueno, más bien a él le tomaron un video donde iba en el tráfico y pues él se bajó, se puso así todo histérico porque le estaban bocinando, entonces y el video fue así como que muy viral y todo eso, ¿verdad? Aparte que lo multaron, tuvo el problema legales, todo porque la persona, en este caso la que fue agredida, se podría decir, no solo publicó el video, sino que él se fue como un poquito más allá, ¿verdad? Porque él puso de que la persona no solo se había bajado del vehículo y lo había ido
atentar contra la integridad física porque la persona que tomó el video estaba dentro de su vehículo. Entonces, ¿qué pasó? Que él vino y con el puño le pegó al vidrio y pues obviamente todo quedó grabado, ¿verdad? Y lo multaron, No, pero ahí sí porque ella hizo una denuncia pública. Ajá. Porque sí, ella fue la agredida. Entonces, en este caso. En ese caso, sí, pues obviamente, ¿verdad? O sea, como vuelve a decir usted, o sea, las redes sociales se pueden usar de diversas formas y pues en este caso sí él ahí sí que el estrés del tráfico, no sé realmente qué le pasó en ese momento. Puchica, o sea, fue así una noticia súper sonada que después él tuvo que hacer una disculpa pública, o sea, realmente llegó a más, o sea, nunca se imaginó de que fuera problema, ni más que eso era porque él era una persona pública, entonces fue como que en su trabajo lo obligaron a que llegaran como a darle una disculpa a la persona y así como que a la gran, o sea, fue de verdad una situación que hasta en memes estuvo y todo, y él por esa razón tuvo que cerrar todas sus redes sociales por ser una figura pública también. Ya me recuerdo quién fue. Pues sí. Ajá, sí, pero sí tenemos que tener mucho cuidado ahora, ¿verdad? Ya en estos tiempos ya no se puede, como dicen, tomar justicia por su propia mano ni nada, ¿verdad? Porque ya han habido demasiadas reformas al Código Penal en diferentes delitos y han sido creadas varias leyes también en materia penal, ¿verdad? Entonces, solo 3 más y finalizamos porque ya no nos va a dar tiempo a seguir viendo esto. Dime, Shirley. Solo para también contarte una pequeña anécdota también y también decir que también las herramientas se pueden utilizar, por ejemplo, una grabación. Ahora cuando hacemos cometen algo en la calle, por darle un ejemplo, lo de que la compañera comentaba de su amigo, eso le sirvió como método de prueba para también poner una denuncia, pero también hay que tener cuidado. Por ejemplo, por donde yo vivo, hay 2 jóvenes que tienen una discapacidad mental y son menores de edad. Ellos hacen destrozos en la vía pública a veces y uno dice, ay, lo voy a grabar y luego lo voy a poner como evidencia, pero también tenemos que tomar en cuenta que son menores de edad y también la vez pasada intentaron llevar el caso, todos los vecinos lo intentaron llevar y pues sí hubieron problemas porque eran menores de edad, no tenían autorización de usar la imagen con algo así. Nos comentaron comentaron en el Ministerio Público y no pudo proceder tampoco la demanda porque esas imágenes pues no eran legales, por decirlo de alguna manera. Y pues sí hubieron bastantes trabas por ese video, ya no pudieron hacer más. Y los jóvenes hacen y deshacen, pero tampoco ha procedido por lo mismo. Porque el que le tiene que proceder a la PGN. Sí, lo intentaron, pero como los papás también están mal mentalmente, la cosa es que hubo un montón de problemas. Lo que pasa es que ahí la PGN se los tiene que quitar a ellos. Sí, ellos son los abogados del Estado. Ellos tienen que proteger a los niños. Ellos no pueden, si ellos están viendo que ellos están haciendo eso, no pueden dejarlos nada más. Y más que sus papás tienen también problemas mentales, menos ya debería haber actuado la PGN y ellos tienen la autoridad para hacerlo. Que no quieran. Licenciada, perdón que la interrumpa, y en ese caso que está comentando la compañera, no serían tanto los papás como los muchachos interdictos, o sea que son incapaces ante la ley, según lo que dice el Código Civil, me recuerdo yo. Exacto, ajá. O sea, sí, imagínense, ni siquiera ellos tienen la capacidad para actuar con ellos mismos. Ahí tendría que actuar ya. Lo malo ahí también es que el papá tiene arma. No sé cómo obtuvo el permiso para portar el arma, pero tiene arma. Entonces es una cosa que desencadena otra y al finalizar la vez pasada llegaron los policías a ver y pues los jóvenes empezaron a tirarle macetas a los policías y los policías solo se alejaron porque el papá estaba detrás de ellos y decía, esos son menores de edad, los tocan y los mato. Así le decía y era como... No, entonces ahí hasta amenaza, un atentado, entonces ahí está el delito de atentado, que se lo lleven. Porque ¿cómo es que tienen capacidad para tener un arma de fuego?
¿Cómo tienen capacidad para saber que haciendo eso van a intimidar a las autoridades o a las personas que se le acerquen? No. Ahí sí o sí ya tendría que estar actuando la PGN. Bueno, Gracias, entonces hasta aquí. Bueno, hasta aquí, por favor, ya. Y continuamos con el capítulo segundo. Mire, aquí yo solo estoy entrando a verlo así en forma rapidita, ¿verdad? Porque ustedes esto lo tienen que ver a profundidad cuando miren penal 3. Aquí solo les estamos dando una generalidad, solo para que miren que si nosotros atentamos contra la Constitución, hay delitos. Si nosotros atentamos contra la administración pública, siendo funcionarios o siendo particulares, tenemos o cometemos delito, ¿verdad? Entonces, continuemos en el capítulo segundo, nos habla de los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos. ¿Miren? Delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Acá nos dice, comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de funciones, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos e innecesarios. Entonces, miren, si algún funcionario abusando de sus funciones viene y va a ordenar, por ejemplo, que se resuelva algo que no está dentro de la ley, que no cabe dentro de la ley, pero si él quiere y dice, me lo resuelven de esta manera, ahí hay un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque él está diciendo, él está resolviendo algo que no está pegado a derecho, ¿verdad? O que vea y le vaya a decir a un empleado o a un... ¿Te vas a caer? Judith Hurtado, ¿podemos el micrófono, por favor? O si el funcionario, el superior, le está dando una instrucción, está ordenando que realicen un acto arbitrario, algo que no está pegado a ley, igual comete este delito de abuso de autoridad. El artículo 419 nos menciona incumplimiento de deberes, pero esto lo vamos a continuar el día lunes porque quiero que esta parte sí la miremos bien, porque esto sí ya va dentro de lo que es esta parte del organismo ejecutivo, la administración pública. Igual, ¿ves? Para los del Congreso de la República, iguales para los de la Corte Suprema de Justicia, porque todos ellos son considerados funcionarios o empleados públicos, ¿verdad? Solo que cada uno en su ámbito, pero quiero que lo entremos a ver bien el día lunes. Ya no les digo ahorita porque ya casi es hora de su otra clase, que es a las 7. Entonces, por favor, tengamos el Código Penal a la mano y nos miramos el lunes, perdón. Dime, Andri. Licenciada. Una consulta, así como en este caso con los empleados públicos, hay una entidad donde se pueda también ver que entre funcionarios públicos y empleados públicos se estén tratando mal o estén abusando de la autoridad.
más? No te entendí bien. Por ejemplo, ¿Qué es lo que? hay una... Si hay una ley, dices tú. Ajá, exacto, que entre empleados públicos se estén tratando mal o que incluso alguna persona de recursos humanos abuse de autoridad tratando mal a los que tiene a su cargo. Ah, sí, digamos, por ejemplo, en el organismo ejecutivo existe la ley de servicio civil. ¿Ah? Ahí nos dice, por ejemplo, es como una guía que tienen todos los funcionarios y empleados públicos dentro del organismo ejecutivo. ¿Ah? Entonces, incluso podríamos decir que la jefa de recursos humanos, si le gritó a alguien, si los está tratando con palabras soeces, puede cometer un abuso de autoridad, ¿verdad? Pero sí hay. Pero por eso te digo, este tema si lo quiero que lo miremos bien el día lunes, porque son delitos contra la administración pública, que como les dije es parte de la parte orgánica de la Constitución. De acuerdo, Lick, gracias. Bueno, muy bien, los demás se pueden retirar, que tengan feliz noche, nos miramos el día lunes. Feliz noche, licenciada, gracias. Muchas gracias, Lidia. Gracias, semana. Gracias, Lidia. Feliz noche. Gracias. Feliz licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Feliz fin de licenciada. semana. Gracias, Sheila. Angélica, feliz noche. Karina, dime. Muchísimas